Buenos días, queridos amigos, familia, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes Marta Cristina Medellín en su devocional Gloria en lugar de ceniza, el devocional que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y estamos dando inicio a una nueva semana y por ese motivo le damos gracias a Dios por la que pasó y queremos poner esta nueva semana delante del altar de Dios para que sea su bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella, guardándonos cada día de la semana. Te damos muchas gracias, Señor, y queremos poner delante de tu altar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del poder que tiene la lengua, del poder que tiene la boca. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces estábamos hablando de quitar el negativismo en devocionales pasados, en confesar, en cambiar nuestro pensamiento y confesar la palabra de Dios a través de nuestra boca. Puede sonar, el tema de hoy es que en mi boca hay un milagro, en nuestra boca hay un milagro, y eso puede sonar a herejía porque el que hace milagros es Dios, pero realmente cuando nosotros vemos que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, sí realmente cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, estamos creando milagros, milagros de fe, porque el Señor nos ha dado el poder para generar bendición a través de nuestra palabra. Por eso tenemos que declarar fe cuando nosotros hablamos. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios y que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces mire que toda la escritura enseña que la fe es la base de nuestra relación con Dios y el gran regalo que Dios nos dio. Entonces mire lo importante que es recibir los regalos de Dios. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 10 del 8 al 13 dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y dice, todo el que en Él confíe, Él no será jamás defraudado. Entonces mire lo importante que es tener fe, y la conquista de la fe comienza con nuestra boca, y la conquista de las bendiciones comienza con nuestra boca, y todo el tiempo en la escritura fue esto, fue una realidad que nosotros declaramos la palabra. No son declaraciones positivas, no son las cosas bonitas que usted repita. Ahí no hay milagro. El milagro está en declarar con nuestra boca la palabra de Dios, la palabra de promesa de Dios. Cuando nosotros vamos al rincón íntimo, cuando vamos allá a nuestro devocional, Dios nos da promesas. Dios nos muestra el camino. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Él nos da una palabra y nos muestra el camino. Y nosotros declaramos, mire que la palabra de Dios dice que si nosotros le decimos a la montaña que se mueva, se va a mover. O sea, pero va a ser en fe. Nosotros tenemos que mirar con los ojos de la fe. Nosotros tenemos que creer lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. O sea, no estamos hablando cualquier cosa, no estamos hablando pensamiento positivo ni declaraciones positivas. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mire que la palabra de Dios dice que Dios lo resucitó de los muertos, y también nos puede pasar de muerte a vida a través de la palabra de Dios, a través de la confesión de la palabra de Dios, confesarla y declararla con nuestra boca, no la confesión positiva, no el engaño del mundo con confesión positiva. Entonces, la palabra de Dios dice que si nosotros
nosotros podemos conquistar los sueños y las promesas de Dios para nuestras vidas con la fe que la declaramos con nuestra boca. Y también los problemas, las tribulaciones, el afán y la ansiedad se vence con el poder de la palabra de Dios que Él nos dio y nos declaró a nuestra vida y nos la dio como una promesa en el devocional. En Marcos 11, del 22 al 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice que diga, será hecho. Entonces el monte es la dificultad que no puedes escalar, la dificultad que no puedes quitar de tu vida. Entonces tú tienes que empezar. Tú vas a quitar ese monte de tu vida a través de la confesión de la palabra de fe que el Señor nos da en el devocional. Los montes o montañas representan los problemas en nuestra vida, lo que no nos deja avanzar. Mire que uno tiene que hablarle a las dificultades, a esas cosas que se presentan, pero le vamos a hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la palabra que Dios nos dio en el lugar secreto. O sea, vamos a hacer un milagro con nuestra boca declarando los versículos bíblicos que Dios nos dio. Y mire que un ejemplo muy hermoso es cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Él todo el tiempo declaró la palabra de Dios y enfrentó al enemigo, al tentador, con palabra de Dios. Entonces mire que el enemigo lo llevó a montes muy altos, pero el Señor Jesucristo se defendió declarando la fe y soportando la tentación. Y mire qué tan bonito que es. La palabra de Dios dice en tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos vidas bendecidas, vidas sobrenaturales, vidas llenas de paz y gozo, como una vida es un milagro. El milagro de la creación, los milagros los hace Dios, pero nos dio el poder y la autoridad a través de nuestra boca para activar los milagros que Él tiene para nosotros. Y mire que lo bonito que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, del 2 al 8, y dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, la palabra de Dios en intimidad, en el devocional. Si nosotros la oímos, la creemos, la activamos, la declaramos, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces mire tan bonito. ¿No es todo esto un milagro? ¿No es todo esto un milagro en nuestras vidas si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la ponemos por obra, la creemos y la declaramos? Esto es un milagro. En 2 de Corintios 4, del 8 al 9 dice, sabemos que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados y no destruidos. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden venir circunstancias a nuestra vida, pero que Dios está haciéndose cargo de todas y cada una de ellas. Entonces es el tiempo de usar nuestra boca a nuestro favor, declarando la palabra de Dios. No son confesiones positivas, no son declaraciones positivas, porque eso no sirve para nada, sino es la palabra de Dios declarada a nuestro favor. Por eso nos declaramos en bendición, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Nosotros vamos a la Escritura y Dios nos da promesa, Dios nos muestra el camino, Dios nos muestra cómo alejar de nosotros la circunstancia a través de la palabra de fe que el Señor Jesucristo, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo nos da. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
Mire tan bonito, porque nosotros vamos y vamos a declarar la palabra, porque nosotros vamos a decir, y luego dice en Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina mi oído a tus razones. Y mire tan bonito, nuestra vida va a cambiar cuando atendamos a la palabra de Dios. Luego también dice en Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que declarar palabra de Dios. Porque estábamos hablando que Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, pero ¿cómo vamos a adquirir la mente de Cristo? Teniendo intimidad con Dios, hablando con Dios, anotando los versículos bíblicos que Dios nos da de promesa, anotando las tareas, pero también memoricemos versículos bíblicos que cambien nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra declaración de fe que hay por nuestra boca. Ya no vamos a declarar más palabras de amargura, de tristeza, de desánimo, sino vamos sabiendo que en nuestra boca hay un milagro, vamos a declarar bendición, vamos a declarar no bendición, palabras de bendición. Vamos a declarar versículos bíblicos que nos bendigan, porque tenemos que recordar que en nuestra boca hay un milagro cuando nosotros creemos, declaramos y vivimos la palabra de Dios. Y los versículos bíblicos que Dios nos da no son confesiones de fe, no es cualquier palabra inventada, no son repeticiones de palabras inventadas. Eso es falsa doctrina, eso es engaño del enemigo. En nuestra boca hay un milagro cuando nosotros hablamos, declaramos los versículos bíblicos, la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Entonces, que nos quede muy claro, sí hay un milagro, porque nosotros a través de nuestra boca podemos dar muerte o dar vida, bendición o maldición. Entonces, lo mejor que podemos hacer cada día es ir a la palabra de Dios, a tener ese tiempo de intimidad con Dios, recibir las promesas de Dios, y como la palabra de Dios, Dios nos dio esa promesa, nosotros tenemos que activarla. Primero, haciendo la tareita que nos pide ahí, que dice que nos va a dar esto si hacemos esto, y empezando a declarar la palabra de Dios y creyéndola y mirando con los ojos de la fe, quitando los ojos de las circunstancias y mirando con ojos de la fe, mirando la promesa que Dios nos da, que va a ser cumplida a través de nuestra obediencia, de nuestra fe y de nuestra declaración. No positiva, no es declaración positiva, es declaración de la palabra de Dios, de los versículos bíblicos que Dios nos dio para nuestra situación en el rincón íntimo. No es que vamos y yo cojo y escribo una chorrera de versículos bíblicos y empiezo a declararlos y decir, bueno, los voy a declarar y va a haber un milagro. No, tiene que ser los versículos que Dios te dio en ese día, en tu devocional, las promesas que Dios te dio, porque Él te la dio y tú la tienes que activar ese día. No es que te pongas a buscar en la Biblia todos los versículos bíblicos que tienen promesa de Dios. No, Señor. Tienes que tener una relación con Dios. Tienes que ir al lugar secreto con Dios para que el Señor te dé la palabra, para que sea Él el que haga el milagro. Él te da la palabra. Él te dice qué es lo que va a venir a tu vida y te va a dar esa palabra de bendición y tú vas a ser quien la active. Palabra de fe. No es buscar versículos bíblicos en la escritura y aplicármelos a mi vida. No, eso sería lo mismo que hacer confesión de positivismo. No, es en el rincón secreto el Señor te da la palabra, el versículo bíblico, el capítulo, la promesa que tú vas a tener que activar en tu vida, porque el milagro tiene que salir de Él. No es salir de repeticiones, inventos tuyos. El milagro sale primero de la boca de Dios y llega a nuestros oídos. Y ahí nosotros la anotamos y la activamos a nuestra vida. Bueno, queridos amigos, familia, los quiero dejar con esta reflexión para que trabajemos en activar el milagro en nuestras bocas, teniendo una relación con el Señor, una relación con Dios, yendo al lugar secreto y recibiendo todas esas palabras de milagro que Dios tiene para nuestras vidas día a día. En Cristo Jesús nos veremos mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones.